paso del Deportivo Táchira en la capital de la República. Necesitaba imperiosamente sumar de a 3 en esta última visita que va a tener, al menos por ahora, a la capital del país, y lo hace con creces. Más allá de que el fútbol no es de merecimientos, era muy injusto si Táchira terminaba perdiendo el partido. Por lo hecho a lo largo de los 90 minutos, errores puntuales lo colocó en desventaja 2 veces en el partido, primero en ese gol de Richard Figueroa, luego en el gol de Javier Jiménez, pero el empuje y la agarre, la categoría y la jerarquía sobre todo de este Deportivo Táchira, marcando 3 goles en la etapa complementaria, le permiten sacar 3 puntos muy valiosos que lo dejan en el tercer puesto de la tabla del torneo clausura. También se mantienen en el tercer lugar de la tabla acumulada, pero muy cerca allí del Deportivo La Guaira en la tabla del torneo clausura para seguir en esa pelea del primer lugar. Carlos Sosa, indiscutiblemente la gran figura del partido, vuelve a abrir el partido con ese gol, una preasistencia al gol del Chino Balsa, la terminó dando finalmente Teto Hernández, pero él es el que da el pase que rompe líneas y dejó descolocada a la defensa de Metropolitanos para ese gol de la igualdad parcial en ese momento, y luego esta genialidad. También mérito para Cariaco González, ¿no? Que busca la falta allí con esa experiencia. Se le intentó meter por un lado a Nicole Martínez, no tuvo otra intención que bajarlo, y allí en esa genialidad, y lo decíamos antes de ejecutar el tiro libre, que estaba en un perfil ideal para Carlos Sosa, y él mismo se encargó de la pelota y colocó un gran remate. Ya es el segundo gol de tiro libre de Carlos Sosa en el Deportivo Táchira. El año pasado le marcó un golazo también de pelota quieta al Inter de Barinas en Pueblo Nuevo, y en esta oportunidad lo hace ante Metropolitanos para darle una victoria fundamental al Deportivo Táchira, que sigue en carrera, va a pelear por ese primer puesto del torneo clausura, y solo de momento empata el Deportivo La Guaira en Mérida. De esta manera pues descontaría 2 unidades más también en esa disputa de la tabla acumulada. Y ahora el Deportivo Táchira con esta victoria termina siendo más que indiscutible. Por el momento sería también ahora uno de los equipos que también está proponiendo en el fútbol como un tipo de juego más versátil, más eficaz, y además en esto también el Deportivo Táchira se le vio una cara totalmente diferente a lo que fue la jornada pasada ante Deportivo La Guaira, porque recordemos, muchachos, que antes del minuto 60 ya el Deportivo Táchira tenía un juego mental que era totalmente distinto al que se vio hoy. Ahora también tenemos que estar viendo en cómo va a ver el Deportivo Táchira en lo que sería la siguiente jornada. También ahora cómo terminaría siendo ese término de juego. Ahora Carlos Sosa con el mejor jugador del partido también terminaría siendo el jugador que está ahorita siendo el eficaz en el Deportivo Táchira, porque con Carlos Sosa en cancha el club amarillo y negro se vio más eficaz, se vio también en una parte con un juego un poco más rápido, también en eso rompiendo la línea, teniendo los balones, y además termina dándole la victoria al Deportivo Táchira. Y ahora, hoy vimos, compañeros, los primeros minutos en cancha de Sosa, de Adalberto Peñaranda y de Cariaco González, y la movilidad que presentan estos 3 en el frente de ataque es bastante interesante, y yo creo que de seguirse consolidando, de que sigan aceitándose, cada vez conociéndose más los 3 en el terreno de juego, pueden hacerle mucho daño a los rivales. Tarea pendiente para Peñaranda, no abusar del traslado, ¿no? Porque muchas veces perdió algunas pelotas allí en zonas peligrosas para el Deportivo Táchira, y afortunadamente no terminaron en gol, pero es una tarea pendiente para él. Es también su idea de juego, es lo que ha hecho a lo largo de su carrera, pero si suelta un poquito más rápido la pelota Táchira con un Balsa, porque se fue Brian Castillo y ya Balsa en las 2 primeras titularidades 2 goles. Aparece Lucas Cano, también marca viniendo desde el banco. Entonces me parece, y eso era lo que veníamos hablando durante varias semanas, que Táchira necesitaba ir encontrando y corrigiendo la efectividad de cara al arco rival. En el primer tiempo desperdició 3 claras, pero en el segundo tiempo fue efectivo en las veces que llegó o pisó el área de Luis Terán, fue concreto, y de esa manera es una de las claves con la que Táchira termina dándole la vuelta al marcador. Es correcto, Jensen, ese era uno de los aspectos que quería tocar, que hay rendimientos individuales que en los equipos pesan, porque es así. Si bien el fútbol es de conjunto, pues habíamos observado que hay jugadores que no han podido rendir lo esperado, y resulta que se hacen ciertas y determinadas modificaciones y el equipo se le nota el cambio. Ok, ingresó Camacho en la parte del fondo y el equipo gana rapidez, un poco más de rapidez pese a los años y pese a todas las circunstancias que puedan decir por allí, pero el equipo se vio un poco mejor. ¿Que hubo errores? Sí, lamentablemente Camargo por allí se vio hoy enredado
quedado en 2 errores que normalmente a él no le pasan, porque esto también hay que acotarlo, por eso ha sido titular en los últimos 2 años con el equipo, pero también hay que decirlo, de villano a héroe, porque sacó una pelota con su mano derecha providencial ante el avioncito Richard Blanco. Con el partido 2-2. Con el partido 2-2, que era para ponerse a perder 3-2, y eso hubiese representado también el gol 208 del avioncito Blanco, que fue homenajeado en el día de hoy. Le dieron una camiseta allí con el número 207, la camiseta de Metropolitano, que indica los tantos que tiene marcados en el fútbol nacional. Es el segundo mejor ariete de todos los tiempos detrás del lagarto Juancho García. Pero ¿qué pasa? Esa pelota fue clave sacarla allí. Entonces es importante porque tuvo la capacidad de mejorar el señor Jesús Camargo, y con ello pues le da al equipo del Deportivo Táchira esa seguridad y ese impulso necesario para que después, con el rendimiento del propio Balsa, que lo vimos hoy completo, jugar completo, ¿no? No sé si tendrá el dato cuántos partidos completos ha jugado Balsa con Táchira. Creo que es el primero. Sí, creo que no, el segundo. ¿El segundo? Porque arrancando el campeonato en el partido ante Caracas en Pueblo, no, ante La Guaira. En el partido de ronda regular jugó completo, que en aquella oportunidad marcó uno de los goles, pero es el segundo partido que completa. Exacto, entonces demuestra que el jugador rindió, fue eficiente, estuvo allí, generó oportunidades de gol, la metió y estuvo allí para asistir en otras jugadas que por poco y también se convierte y tuvo peso. Ahora, otro de los jugadores que vimos bien, Lucas Cano. Grata sorpresa en el día de hoy, le decimos grata sorpresa porque sabemos de su capacidad goleadora en el fútbol de Perú. Se espera de él eso en Táchira. Lamentablemente al muchacho no le ha ido muy bien, pero sí en esta oportunidad le vimos esas ganas, esa hambre, ese deseo, esa hambre deportiva, como se dice coloquialmente, y la buscó, la luchó, metió, peleó, ganó. Hoy fue un partido positivo para él en los minutos que estuvo en cancha. Lucas Cano, que ingresó exactamente en el Deportivo Táchira en el minuto 39 de la segunda parte, a 6 del final, y fue fundamental porque marcó gol y estuvo allí generando para el equipo que dirige Pérez Greco, que también tiene capacidad. Hoy el técnico tiene también, hay que darle su mérito, porque tuvo capacidad interpretativa correcta en las modificaciones, en las variantes, y se notó eso en el rectángulo de juego, y ahí le gana el juego a Estífano, porque usted lo decía, Jensen, en plena transmisión, al salir nomás en Neider Navarro e ingresar Steven Pavón para armar esa línea de 5, el señor Estífano atrás, Táchira se le vino encima, dio ese paso, que ojo que Táchira también, quedando con 3 en el fondo, permitió el espacio por el andarivel derecho para que le llegaran en una de esas donde llega Blanco y hace el remate que salva a Jesús Camargo. Pero son los riesgos que se asumen en los partidos, los cambios y las variantes tácticas necesarias para buscar victorias, para obtener resultados, y hoy Edgar Fernando Pérez Greco atinado en ese aspecto. Muy bien el técnico del Deportivo Táchira. Eran los riesgos que había que asumir, y me parece, volviendo a acotar el tema del último cambio de Metropolitanos, sale Neider Navarro, que estaba teniendo, aparte del trabajo ofensivo, estaba teniendo labores de sacrificio, algo que no hizo en el partido Jason Ramírez, y correcto, eso le terminó pesando al momento de defender estos últimos minutos a Metropolitanos, y debe ser una preocupación bastante clara con la que se debe ir Francesco Estífano, porque en su segundo compromiso suma su segunda derrota consecutiva, y me parece que va a tener muchas complicaciones a lo largo de lo que resta de semestre, ¿no? Y por el lado de Táchira viene Greco, que también hay que abonarle que asumió el riesgo cuando tenía que asumirlo, ¿no? Dejando 3 en el fondo, muy marcado con Pablo Camacho, Mauro Maidana y Juan David Sánchez, y colocando la carne en el asador. Y también hay que hablarlo, cuando ingresan al partido correctamente los futbolistas, es otra cara también, porque en ocasiones a lo largo del semestre ha hecho los cambios también, pero los futbolistas no responden. Es una realidad. Correcto, es correcto. Es una realidad. Y hoy Carlos Calzadilla me parece que ese es uno de los puntos silenciosos del partido. Ese es porque ingresa al partido en una zona donde Táchira estaba pasando a fugias en ese momento del compromiso. Y más allá de la molestia de Coa por salir, Carlos Calzadilla le volvió a dar el orden en esa mitad de la cancha. Táchira se aplomó muy bien con Juan Manuel Requena, que hizo un partidazo otra vez el argentino. Me parece que allí en esa zona Táchira hizo muchos méritos para ganar el compromiso el día de hoy. Es correcto. Y con el ingreso de Calzadilla, muy bien, saludos para la señora Irian, para su hijo Elisaúl, que están por aquí en Hiperahorro, sí señor. Saludos cordiales
alegra verlos por acá también disfrutando en Hiperahorro. Bueno, y ese resultado entonces con el ingreso de Calzadilla, porque sí, Cova sale molesto porque él tuvo que golpear una jugada para cortar una pelota que venía una contra que podía hacer o representar intereses fuertes para el equipo de Metropolitanos de cara a gol, y de allí arranca la molestia de Cova. Amarilla, queda condicionado, ya también el peso del partido, el peso físico y la variante que hace Edgar Fernando Pérez Greco, una vez más la derecha para el técnico, porque así es que se tienen que tomar decisiones. Lo hizo, fue acertado y al final el resultado positivo. Sí, de acuerdo, ¿no? Y Táchira me parece que saca 3 puntos que hasta algún punto del partido eran complicadísimos cuando hay noticias en el Metropolitano de Mérida. Ajá, en ese momento, a los 2 minutos del arranque del complemento, Keiber La Madrid adelanta al equipo de Juan Domingo Tolizano, que se sigue consolidando parcialmente en el liderato del torneo clausura y también de la tabla acumulada, pensando en ese boleto a fase de grupos de la Copa Libertadores de América del año 2026. Entonces ganando en el Metropolitano de Mérida 0-1 el equipo del Deportivo La Guaira al Estudiantes de Mérida, arrancando entonces la segunda parte. Bueno, cerramos entonces el servicio informativo. Esto y mucho más en @enjuego FM, siempre en deportes. Modo Liga Fútbol.